¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en el sofá, abriste una aplicación y pasaste 40 minutos buscando qué ver, para terminar viendo un capítulo de una serie que ya te has visto 5 veces? Sí, todos lo hacemos. Y el culpable de este hermoso y a la vez frustrante hábito moderno tiene un nombre de 7 letras: Netflix. Hoy nos parece lo más normal del mundo pagar una suscripción mensual para tener acceso a miles de películas y series en alta definición. Pero lo que hoy es un gigante del entretenimiento que altera la cultura pop global, comenzó como una idea absurdamente arriesgada en una época donde el Internet iba a la velocidad de una tortuga. Netflix ha sobrevivido a gigantes que querían destruirla, ha cambiado las reglas del juego de Hollywood, ha acumulado deudas astronómicas y, más recientemente, ha tenido que enfrentarse a su peor enemigo, un mercado saturado que ya no la ve como la única opción. ¿Cómo logró una empresa de alquiler de DVDs por correo convertirse en el rey indiscutible del streaming? Y más importante aún, puede mantener la corona ahora que todos los estudios de cine quieren su cabeza. Prepárate un buen bol de palomitas porque hoy vamos a analizar la fascinante historia, los secretos financieros, las polémicas y el incierto futuro del imperio del Tandún. ¡Empezamos! Historia y inicios. El mito del blockbuster. Para entender el éxito de Netflix, primero tenemos que viajar a 1997. En ese entonces, si querías ver una película un viernes por la noche, tenías que ir físicamente a un videoclub. El rey absoluto de esa era Blockbuster. Seguro que muchos se acuerdan. Existe una leyenda urbana muy famosa que dice que a Reed Hastings, uno de los cofundadores de Netflix, se le ocurrió la idea porque tuvo que pagar una multa de $40 en Blockbuster por devolver la película Apolo 13 con unos días de retraso. Es una historia buenísima para el marketing, pero la realidad es un poco más aburrida y a la vez más inteligente. Hastings y su socio, Mark Randolph, querían replicar el modelo de comercio electrónico de Amazon, que estaba despegando, pero con un producto que fuera fácil de enviar por correo. Los casetes de VHS eran demasiado grandes y frágiles, pero justo en ese momento apareció una nueva tecnología, el DVD. Así nació Netflix en agosto de 1997. Una web donde si elegías un DVD, te lo mandaban a casa en un icónico sobre rojo, y cuando terminabas de verlo, lo devolvías en el mismo sobre. Al principio seguían cobrando por alquiler y por retraso, igual que Blockbuster. El verdadero momento eureka llegó en 1999, cuando introdujeron el modelo de suscripción. Pagabas una tarifa fija al mes y podías tener los DVDs que quisieras, el tiempo que quisieras, sin multas por retraso. Esto volvió loco al consumidor, pero la empresa estaba perdiendo muchísimo dinero por los costes de envío. Llegamos así al año 2000, un momento clave que pudo cambiar la historia para siempre. Netflix estaba en apuros económicos y Hastings y Randolph se reunieron con el mismísimo CEO de Blockbuster. Le ofrecieron comprar Netflix por $50 millones. ¿Saben qué pasó? Los ejecutivos de Blockbuster prácticamente se les rieron en la cara. Consideraban que el negocio del correo era un nicho insignificante. Ese fue, probablemente, el error de cálculo más caro de la historia empresarial. 10 años después, Blockbuster se declaraba en bancarrota, y Netflix ya cotizaba en bolsa como una mina de oro. Desarrollo, expansión y crecimiento. Pero sobrevivir a Blockbuster fue solo el primer nivel del videojuego. El verdadero salto al hiperespacio ocurrió en 2007. El Internet de banda ancha ya era una realidad en los hogares, y la directiva de Netflix sabía que el DVD físico tenía los días contados. Así que lanzaron su servicio de streaming, que en un principio era solo un añadido gratuito para los que alquilaban DVDs. La jugada fue maestra. En lugar de esperar a que la tecnología de transmisión matara su negocio de correo, ellos mismos decidieron matar su propio negocio para liderar el futuro. Al principio, el catálogo de Netflix dependía completamente de que los grandes estudios de Hollywood, como Disney, Warner o Universal, les licenciaran sus películas antiguas por poco dinero.
Nadie en Hollywood veía paz al streaming como una amenaza. Lo veían como dinero fácil por contenido que ya nadie compraba. Pero para 2011, Netflix ya tenía millones de suscriptores y los estudios se dieron cuenta de que le habían entregado las llaves del reino a un extraño. Empezaron a subir los precios de las licencias y a amenazar con retirar sus películas. ¿Qué hizo Netflix ante esta encerrona? Aplicó el principio de si no puedes comprarlo, hazlo tú mismo. En 2013 estrenaron House of Cards, su primera serie original. No solo gastaron $100 millones en ella, sino que más hicieron algo que revolucionó la televisión para siempre. Soltaron todos los capítulos de golpe el mismo día. Nació el concepto de binge watching o los maratones de series. A partir de ahí, la expansión fue imparable. Se internacionalizaron llegando a casi todos los rincones del planeta y empezaron a producir contenido local en diferentes países que terminó convirtiéndose en fenómeno global. Piensen en La Casa de Papel en España o El Juego del Calamar en Corea del Sur. Netflix demostró que una buena historia, sin importar el idioma, podía ser un éxito mundial si se ponía en la pantalla adecuada. Las polémicas que marcaron el camino. Ahora bien, no todo ha sido un camino de rosas y algoritmos perfectos. Crecer tanto y tan rápido implica romper cosas, y Netflix ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones. Una de las polémicas más recurrentes ha sido su tormentosa relación con la industria del cine tradicional. Festivales como el de Cannes llegaron a prohibir las películas de Netflix en su competición oficial si no se estrenaban primero en los cines de Francia. Para directores de la vieja escuela, ver una película producida con $150 millones directamente en la pantalla de un teléfono móvil mientras estás en el transporte público es casi un sacrilegio contra el séptimo arte. Netflix, sin embargo, siempre ha defendido que el cine debe ser accesible para todos, no solo para quienes tienen una sala cerca. Pero si hablamos de polémicas que afectaron directamente al bolsillo y al humor de los usuarios, tenemos que hablar de dos cosas: las cancelaciones masivas de series queridas y el fin de las cuentas compartidas. Durante años, la estrategia de Netflix fue la cantidad sobre la calidad. Producían muchísimo, pero si el algoritmo detectaba que una serie no atraía suficientes suscriptores nuevos en sus primeras semanas, la cancelaban sin piedad, dejando finales completamente abiertos. Esto generó una enorme frustración en la comunidad. Y luego llegó el gran cisma. ¿Se acuerdan de aquel famoso tuit de Netflix en 2017 que decía «Love is sharing a password»? ¿El amor es compartir una contraseña? Bueno, pues el amor se acabó cuando el crecimiento de usuarios se estancó. En 2023, la empresa implementó un sistema para bloquear las cuentas compartidas fuera del hogar principal, obligándoos a pagar un extra. Las redes sociales ardieron, millones de personas amenazaron con darse de baja, pero, como veremos más adelante en la sección económica, la jugada no les salió nada mal. Por cierto, si te está gustando este análisis y no quieres perderte el próximo, dale un buen like. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Se vienen historias brutales que no te vas a querer perder. Sigamos con el vídeo. La guerra del streaming y la competencia. Durante casi una década, Netflix jugó sola en el campo. Eran los únicos con una plataforma global madura. Pero el éxito atrae a las masas, y para 2019, la llamada guerra del streaming estalló con toda su fuerza. Los gigantes del entretenimiento tradicional despertaron de su siesta. Disney lanzó Disney+, retirando todo su contenido de Netflix. Adiós a Marvel y Star Wars. Warner hizo lo propio con HBO Max, y tecnológicos como Amazon y Apple metieron miles de millones de dólares en sus propias plataformas para captar la atención de los usuarios. De repente, el consumidor se encontró con un problema. Para ver todo lo que quería, ya no bastaba con una suscripción. Necesitaba 4 o 5 distintas. El pastel se fragmentó. ¿Cómo reaccionó Netflix? En lugar de competir por las mismas franquicias nostálgicas, redobló su apuesta por la variedad. Mientras que Disney Plus se enfocaba en un público familiar y en exprimir Star Wars y Marvel hasta el cansancio, Netflix se convirtió en el supermercado del entretenimiento.
reality shows, documentales de crímenes reales, anime, comedias stand-up y producciones de todos los países imaginables. Aún así, la competencia les robó terreno y les quitó esa aura de invencibles. Obligó a Netflix a hacer algo que prometieron que jamás harían: meter anuncios en la plataforma a cambio de una tarifa más barata. La pureza del modelo original se sacrificó en el altar de la competencia. Momento actual. El líder resiliente. Y así llegamos al momento actual. Tras el turbulento periodo de la pandemia, donde todas las plataformas experimentaron un crecimiento artificial porque estábamos encerrados en casa, el mercado se ha estabilizado. Y la gran sorpresa para muchos analistas que predecían la caída de Netflix es que sigue siendo el rey. A pesar de las críticas por el fin de las contraseñas compartidas, la medida funcionó. Millones de usuarios que antes usaban la cuenta de sus padres o de sus amigos decidieron abrirse una cuenta propia. La introducción del plan con anuncios también captó a un sector de la población que no quería pagar tarifas elevadas. Hoy en día Netflix ya no es solo una aplicación de series. Ha empezado a retransmitir eventos en vivo, como combates de boxeo o partidos de exhibición de tenis, metiendo un pie en el terreno de la televisión tradicional y los deportes. Además, están apostando fuerte por el sector de los videojuegos dentro de la propia app, buscando retener a los usuarios más jóvenes que pasan más tiempo en TikTok o Twitch que viendo películas. Netflix ha entendido que su competencia ya no es solo HBO o Disney. Su competencia es cualquier pantalla que te robe tiempo de vida. El estado económico. ¿Cuánto dinero tiene realmente? Vamos a ponernos el traje de analistas financieros por unos minutos, porque los números de Netflix explican muy bien su comportamiento. Durante años, Wall Street criticó a Netflix por un detalle preocupante: su deuda. Para producir contenido original a ese nivel, la empresa gastaba mucho más dinero del que ingresaba, financiándose a base de créditos. Llegaron a acumular una deuda a largo plazo que superaba los 14.000 millones de dólares. Era una sana apuesta a todo o nada: crecer primero, pagar después. Afortunadamente para ellos, esa etapa de alto riesgo ya pasó. Actualmente la situación financiera de Netflix es notablemente sólida. Rentabilidad y flujo de caja. Netflix ya genera lo que en finanzas se llama un flujo de caja libre positivo constante, de varios miles de millones de dólares al año. Esto significa que ya no necesitan pedir prestado para hacer sus series, se autofinancian. La deuda. Aunque siguen teniendo deuda, alrededor de los 11.000 a 13.000 millones, está completamente controlada y gestionada a tipos de interés razonables para su volumen de ingresos. Cotización bursátil. En la Bolsa de Nueva York, bajo el ticker NFLX, la empresa ha vivido una auténtica montaña rusa. Tras una caída histórica en 2022, donde perdieron más de la mitad de su valor por el estancamiento de suscriptores, la acción se ha recuperado con fuerza, rondando máximos históricos gracias a sus sólidos informes de beneficios trimestrales. Ahorros y dividendos. A diferencia de empresas más tradicionales como Apple o Microsoft, Netflix no paga dividendos a sus accionistas. Prefieren reinvertir cada dólar que les sobra en dos cosas: comprar sus propias acciones, lo que sube el valor para los inversores, y, por supuesto, seguir produciendo contenido. En resumen, económicamente, Netflix es hoy un negocio maduro, rentable y la envidia de sus competidores, muchos de los cuales siguen perdiendo dinero con sus plataformas de streaming. El futuro de la empresa. Entonces, si económicamente están bien y siguen liderando, ¿cuál es el siguiente paso? El futuro de Netflix se sostiene sobre tres pilares principales. El primero es la consolidación de la publicidad. Los anuncios son un negocio extremadamente lucrativo, y Netflix quiere que las grandes marcas gasten sus presupuestos televisivos en su plataforma. Esto transformará la interfaz de usuario de formas que probablemente aún no imaginamos. El segundo pilar es la inteligencia artificial. Netflix es una empresa de base tecnológica antes que un estudio de cine.
Ya utilizan algoritmos ultra sofisticados para saber qué miniatura te muestra cada película según tus gustos, o para decidir en qué servidores del mundo almacenar los archivos. El futuro pasa por usar la IA en la postproducción, la traducción automática perfecta y el análisis predictivo de guiones para saber si una serie va a ser un éxito antes de grabarla. Y el tercer pilar es la diversificación total. No te sorprendas si en unos años Netflix es una de las principales plataformas para ver eventos deportivos a nivel mundial o si empiezan a lanzar experiencias de entretenimiento inmersivo en realidad virtual. Tienen los usuarios y tienen los datos. Solo necesitan expandir los límites de lo que consideramos ver la tele. Lecciones empresariales. ¿Qué podemos aprender de Netflix? Más allá del entretenimiento, la historia de Netflix es una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Si eres emprendedor, estudiante o simplemente te interesa cómo funciona el mundo, hay 3 lecciones brutales que nos deja esta empresa. Primera lección: la predisposición a canibalizar tu propio negocio. La mayoría de las empresas que fracasan lo hacen porque se aferran al producto que les dio el éxito. Kodak no quiso dar el salto a lo digital. Blockbuster no quiso dejar las tiendas físicas. Netflix, en cambio, destruyó su rentable negocio de alquiler de DVD por correo para lanzar el streaming y luego estuvo dispuesta a reducir el margen de sus licencias para gastar millones en contenido propio. Tienes que estar dispuesto a destruirte a ti mismo antes de que lo haga la competencia. Segunda lección: la cultura de la libertad y la responsabilidad. Netflix es famosa por su cultura corporativa, recogida en su famoso documento Netflix Culture Deck. No miden las horas que pasan los empleados en la oficina, sino los resultados. Tienen una política de cero tolerancia con la mediocridad, pagando los salarios más altos del mercado, pero exigiendo un rendimiento estelar. Le dan una enorme libertad a sus creativos y ejecutivos, asumiendo que el error es parte del proceso de innovación. Tercera lección: el poder de los datos, pero con intuición. Netflix sabe exactamente en qué segundo pausas un video, cuándo lo abandonas y qué colores te llaman la atención. Usan los datos para mitigar el riesgo, pero entienden que los datos te dicen qué funcionó en el pasado, no qué va a emocionar a la gente en el futuro. El equilibrio entre tecnología e intuición humana es su verdadero superpoder. Conclusión final y reflexión. Al final del día, Netflix es mucho más que una plataforma donde ver series. Es el reflejo de cómo ha cambiado nuestra sociedad en el siglo XXI. Pasamos de la escasez de los videoclubes, donde tenías que elegir entre las películas que quedaban en la estantería, a la abundancia absoluta, donde tenemos todo el cine del mundo a un clic de distancia. Y a veces, esa misma abundancia nos abruma. Netflix demostró que una idea loca, ejecutada con paciencia, adaptabilidad y una fría mentalidad tecnológica, puede cambiar el comportamiento de miles de millones de seres humanos. Han pasado de ser los chicos que enviaban sobres rojos por correo a los que se sentaban a negociar con Hollywood, a convertirse en el estándar de oro de la cultura pop digital. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Crees que Netflix seguirá siendo el rey del streaming dentro de 10 años? ¿O crees que la subida de precios y el fin de las cuentas compartidas terminará pasándole factura a largo plazo? ¿Cuál es tu plataforma favorita actual? Déjamelo abajo en los comentarios, que los leo todos. Si te ha gustado este análisis profundo, no olvides reventar el botón de me gusta, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre las historias que mueven el mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!